Buenos días, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Bueno, veo que está conectado muy oportunamente Denis, como siempre. Lo felicito, Denis, por siempre pues estar al pendiente, ¿no? De la asignatura de delincuencia y tratamiento. Ya he corregido algunas actividades, el mapa conceptual. Bueno, faltan 3 personas por terminar de completar la actividad. Sin embargo, pues ya el mapa conceptual de los que lo habían cargado en su debida oportunidad la plataforma ya está debidamente calificado. Y voy por el trabajo monográfico. El trabajo monográfico tienen que tener muy en cuenta y cuidado de que si bien es cierto, esto proviene de fuentes documentadas, ¿verdad? Porque sacamos la información de textos, de doctrina, de material de la web. Hay que ser muy cuidadoso en colocar, pues bueno, reseñas o citas bibliográficas. No tomar como fiel y exacto eso que aparece allí como si fuera propio, porque pues eso sería plagio. Y pues hoy en día tenemos muchos software detectores de plagio donde efectivamente se verifica esta condición y pues lógicamente no van a tener la calificación adecuada, ¿no? Porque pues no, eso es copy pegue de la web o de redes o de, bueno, de diferentes libros que se encuentran en la web. Y ese no es el deber ser. El deber ser de un trabajo monográfico, pues es formar parte del criterio, tomando, si bien es cierto, esas bases de esos autores, pues que saben más que nosotros y que ya han hecho investigaciones profundas sobre el aspecto en particular, sobre el caso de, que yo pregunté en el trabajo monográfico, ¿ok? Los ensayos también, pues bueno, son productos de reflexión propia, más aún tiene que ser criterio o producción individual, tampoco pueden ser copias de la web porque efectivamente pues me voy a dar cuenta al ser pasados por esos detectores de plagio. Y bueno, faltaría el video, pero pues eso ya es, son videos también individuales, ¿no? O sea, propios de ustedes, de los participantes. No es que agarren un video que hablen por decir de las teorías de la delincuencia o qué sé yo, o que reseñen de las películas que yo indiqué. Alguien haya hecho un video de eso y lo coloquen en la plataforma o me envíen la dirección URL. Recuerden que es un video personal sobre el criterio particular de esos aspectos que yo les indiqué en esa actividad. ¿Okay? Bueno, retomando la clase anterior, hablamos en la anterior de lo de que era delincuencia, los tipos de delincuencia, delincuencia socializada, la no socializada y la neurótica, que la socializada hablábamos que son como subculturas, bandas ya previamente establecidas, que tienen unas reglas internas o comunes muy propias de ellos, que se manejan sobre inclusive parámetros de moralidad entre ellos y de ética entre ellos, porque son grupos cerrados o subculturas, ¿no? Y que lógicamente pues como que se protegen entre ellos mismos. Los no socializados pues son individuos que por la generalidad o sea, cometen hechos delictivos de manera individual, no se asocian, sin embargo a veces buscan en muy casos excepcionales socializarse cuando necesitan o quieren conseguir un fin en algo individual o un propósito que individualmente no lo pueden conseguir bajo ese aspecto de socialización se unen a esas bandas, pero prácticamente pues allí es una deslealtad porque internamente están es con un fin o un propósito único, que efectivamente pues no comparte en la delincuencia socializada. Y la neurótica, pues bueno, ya son unos trastornos allí que explotan, que los delincuentes neuróticos tienen como esa patología o ese rasgo interno solamente que se puede generar o se detona bajo una circunstancia específica. Y al detonarse es producto de una carencia que ya pues viene presentando, pero lógicamente que nunca había sido detonado porque no había el aspecto en particular. Pasó una situación en particular, algo individual y hubo esa explosión y ese detonante generó esa circunstancia para que efectivamente pues se convirtiera o cometiera un hecho delictivo. Esto pasa muchas veces, lo que yo indiqué, en los delitos pasionales, ¿no? Muchas veces pues bueno, la persona, sea el hombre o la mujer, explota, se genera, se detona
y pues nunca había cometido hechos delictivos, ni se había portado de mala manera, ni tenía conductas disociales o asociales, pero producto de una circunstancia particular que no pudo controlar y producto de una carencia, porque es una forma de comunicación indirecta de algo que le está sucediendo internamente a nivel emocional, pues explosiona, se detona y se genera esa delincuencia neurótica, ¿ok? Eso para darle un breve repaso a la clase anterior. Hoy vamos a ver pues los factores de riesgo, los comportamientos limítrofes, las conductas peligrosas, más o menos los tratamientos y algunos casos de hechos delictivos. Es muy importante que ustedes pues profundicen en cuanto a todos estos aspectos que yo les he dado en clases y en estos encuentros virtuales, pues con el material que está en la plataforma. Hay allí libros muy buenos y también, pues bueno, por las redes se consigue mucha documentación en cuanto a lo que es la delincuencia, sus diferentes tipos, las teorías, diferentes formas de verlos por autores ya investigadores que han profundizado todos estos temas, perfiles criminales y demás. Entonces los invito pues más a ustedes que son funcionarios a que continúen con ese proceso de investigación y de internalización de conocimientos, ¿ok? Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, podemos decir, o sea, con factores de riesgo hablamos de qué puede provocar la criminalidad. Hay muchos actores que dicen que, bueno, hay factores internos, factores externos, endógenos, exógenos, biológicos, sociológicos, políticos. El día de hoy yo solamente voy a hablar de manera general como los diferentes tipos de factores sin poner a clasificar cuáles son los endógenos, cuáles son los exógenos. En todo caso, los endógenos, bueno, son los internos, los propios del ser, que vienen muchas de esas carencias emocionales, debilidades, patrones de conducta, pero producto de niñez que han sido conflictivas o que han sido tristes o que han tenido una niñez un poco difícil, traumática y demás. Esos son todos los factores endógenos. Los exógenos se dividen en sociológicos, políticos, religiosos y demás. Bueno, depende del contexto donde viva la persona y donde se desenvuelva, pues lógicamente hay factores que van a incidir en que tenga un comportamiento delictual o no. Que lógicamente pues este tipo de factores pues también incide mucho en el grado de personalidad, ¿no? Del ser humano. Sin embargo, los factores de riesgo que provocan la criminalidad de manera general, pues bueno, uno sería la explosión o la expansión demográfica, ¿no? Hay muchas veces que en una población se genera o se incrementa de manera apresurada y bueno, eso muchas veces pues también causa que haya más delincuencia, ¿no? Porque pues hay menores oportunidades para laborar y estas personas, pues bueno, se implosiona de esa manera, se explosiona de manera demográfica o en ese incremento es demasiado apresurado y pues lógicamente el Estado no tiene los mecanismos para poder controlar suficientemente y pues puede haber delincuencia, ¿no? Bajo nivel de educación, esto ya es a nivel interno y propio individual, dependiendo del grado de educación que tenga pues la persona y de los mecanismos en que haya insertado en su contexto o se haya educado y de los medios que también haya tenido para poderse educar, pues lógicamente esto influye mucho. Por lo menos aquí en mi país la educación es gratuita, pero muchas personas pues no les gusta estudiar, ya eso ya depende, como les digo, es algo muy individual, ¿no? Claro, también hay educación privada como esta con institutos, pero la generalidad es que la educación es gratuita en todos los rasgos, porque a nivel inclusive de estudios superiores, bueno, ya posgrados y eso no, ¿no? Pero de pregrado, pues la educación sigue siendo gratuita en diferentes universidades. Ajá. Deficiente situación sanitaria. Esto es por el mismo estado de pobreza que puede vivir una persona, pues tiene deficientes, no tiene los modos para tener en su contexto una oportuna sanidad, no tiene pues higiene, vive aparte de que vive en estado de pobreza, pues bueno, pues no busca la forma de también ser adecuado, ¿no? Estar limpio, estar, o sea, presto, ¿no? Porque si independientemente de que una persona puede ser muy humilde o pobre, pues no le quita el hecho de que tenga una higiene adecuada, ¿no? Pero las faltas de condición sanitarias, o sea, si en el lugar donde reside está por decir, en una zona no apta o que ni siquiera llega el agua rural o no tiene luz, pues
pues eso ocasiona muchas veces pues, factores o provocan la criminalidad. Bueno, y las estructuras sociales. Cuando hablamos de estructuras sociales, bueno, hablamos inclusive, podemos tocar puntos de los etiquetamientos sociales o de los patrones del delito, pero pues me voy a enfocar en los comportamientos limítrofes del delito y en las conductas peligrosas. ¿Cuáles serían los comportamientos limítrofes con el delito? Bueno, principalmente pues todas aquellas sustancias que pueden desinhibir al ser humano. ¿Cuáles son? El alcohol, las drogas, ¿no? Esos son comportamientos que están como al margen o la línea para cometer un hecho delictivo es muy delgada, porque el alcohol pues efectivamente cuando ya se traspasa los límites, porque puede ser que uno pues en sí en una reunión social tome un vino, qué sé yo, y bueno, pueda tomar, pero no se va a traspasar porque bueno, usted tiene conciencia de sus actos y si está manejando pues sabe que puede ocasionar un hecho delictivo, un accidente. Por esas razones, pues el alcohol es un comportamiento limítrofe al delito porque muchas personas pues exceden de esta sustancia como tal, este alcohol, y pues lógicamente pues hay un accidente de tránsito y demás que genera inclusive homicidios culposos o homicidios intencionales a título de dolo eventual. Culposo pues si efectivamente se traspasa una luz o alguna señal de tránsito y efectivamente se verificó la imprudencia o inobservancia, ya a título de dolo eventual porque habiendo transgredido señales de tránsito, sabe que sigue con su actuar e inclusive por decir va en contravía a alta velocidad con los límites de alcohol demasiado elevados y pues no tiene control de sus actos y sus emociones y pues lógicamente al estar desinhibido puede cometer este tipo de accidentes y de homicidios, inclusive a título de dolo eventual. La línea entre el dolo eventual y la culpabilidad pues también es algo muy delgado, muy fino, pero lógicamente que sí en un proceso penal pues se puede distinguir notablemente a través de los medios probatorios si es dolo eventual o es culpabilidad. Eso serían parte de los comportamientos limítrofes. Igual la droga en estos estados de desinhibición o de intoxicación que tanto tiene la persona en el cuerpo, pues lógicamente no está muchas veces consciente de sus actos y puede cometer hechos delictivos que pueden generar hasta la muerte intencional de una persona. ¿Okay? Se puede decir que sí, intencional, porque lógicamente, o sea, las personas dicen, no, pero estaba drogado, pero ajá, ¿qué lo conllevó a consumir esas sustancias? Hacer eso de esa manera. También eso también va dentro del margen de los medios probatorios, que bueno, eso no es la materia, pero que sí en ustedes me imagino que la verán y si no, pues bueno, yo estoy presta a cualquier duda en cuanto al proceso penal y medios probatorios y pruebas, pues explicarles en su oportunidad, ¿no? Hoy solamente pues nos enfocaremos así como en la materia propiamente que es delincuencia. Esos son comportamientos limítrofes con el delito. Otras serían las conductas peligrosas. ¿Cuáles serían las conductas peligrosas que puede poseer un ser humano para cometer un hecho delictivo? Una conducta peligrosa es la llamada ruleta rusa. Efectivamente, cuando jugando con un arma, tienen una bala allí dentro de esa arma de fuego y sin embargo a quemarropa se ponen a jugar, pero con la conciencia efectivamente de que puede disparar. ¿Qué lleva a esa persona a cometer o a generar este tipo de juego? Bueno, no sé si es la adrenalina, que no están en sus cabales, pero lógicamente eso puede cercenar la vida de una persona en cuestión de segundos y es una conducta peligrosa que genera o provoca un hecho delictivo y que provoca criminalidad. Otra conducta peligrosa, bueno, son esos llamados golpes o el juego de la ballena azul, los golpes que se dan los muchachos en el colegio, en el estómago, que se sacan el aire de una manera a ver quién puede más o quién aguanta más es la respiración o así inconsciente. Conductas peligrosas que pueden generar pues el homicidio, porque si efectivamente le da un golpe, bueno, que pero toca parte del hígado o otros órganos vitales del cuerpo, pues efectivamente la persona puede fallecer. Esas son conductas peligrosas que son factores de riesgo inclusive que provocan la criminalidad. ¿Okay? Bueno,
Eh, Ahora, todo eso pues tiene que ver con las carreras delictivas inclusive, ¿no? Porque pues bueno, muchas veces las personas por juegos y demás empiezan en ese mundo de la criminalidad y después sin darse cuenta propiamente pues van adentrándose, ¿no? Y profundizándose en ese mundo de la criminalidad y son las llamadas entonces carreras delictivas, que no son otra cosa que una secuencia de actos, ¿no? En el tiempo, en el espacio, y que efectivamente pues están cometidos por una persona durante un periodo determinado o un periodo indeterminado. Pues si es determinado, bueno, se considera determinado cuando efectivamente pues esa persona es declarada penalmente responsable o el sistema de justicia lo absorbió y efectivamente está privado de su libertad. Pudiera decirse que es determinado, indeterminado, pues cuando la persona sigue cometiendo hechos delictivos a través del tiempo y del espacio y pues efectivamente no ha sido declarada penalmente responsable o no se ha podido capturar y pues sigue cometiendo hechos delictivos, que esto se asemeja mucho a los, por lo menos cuando hay asesinatos en serie, homicidios en serie o de diferentes tipos de delitos, inclusive contra la propiedad, que roban hurtos o casas y demás, o vehículos, y se sabe más o menos la línea o el perfil criminal de esa persona, pero ha sido tan astuto que ha evadido la justicia y a los órganos de seguridad del Estado. Entonces, o sea, sigue siendo indeterminado porque no se ha podido efectivamente capturar a sabiendas de que se tienen pues pistas o indicios de esa persona que es, ¿no? En cuanto a la carrera delictiva, pues bueno, tiene que haber cronicidad en tiempo y espacio, ahí tiene que haber pues frecuencia, ¿no? Y muchas veces estas carreras delictivas pues inician con la llamada delincuencia juvenil, porque son iniciadores precoces en el delito, o sea, no ni siquiera han llegado a la adultez, pero ya que están cometiendo hechos delictivos como adolescentes y van en esa carrera desde delitos menores o leves o levísimos y a medida que van profundizando y que van en esa cronicidad, pues van aumentando de categoría, ¿no? Eso es la manera general, pero también están sus aristas. Puede ser que solamente cometa hechos delictivos leves, no profundice, lo deje hasta ahí y demás, cuando es parte de la carrera delictiva, pero no profundizó en su actuar. Por eso, pues, dice Garrido que carrera delictiva, pues, es una secuencia en el tiempo y en el espacio y que efectivamente, pues, puede cortarse o no puede cortarse dependiendo de inclusive del delincuente o del sistema de administración de justicia que en el momento que lo pueda capturar, ¿ok? Hay efectivamente continuidad delictiva. Esta carrera delictiva, pues no solamente individual, sino también puede ser grupal y ahí sería codelincuencia, porque son varias personas que cometen hechos delictivos. Y bueno, ahí puede haber intensificación en los hechos delictivos, como les indiqué, de leves, levísimos, leves, a graves, a gravísimos, y bueno, allá a los mayores, ¿no? Los más graves que pueden ser como homicidio. Y pues también hay especialización delictiva. Esto también, pues muchos autores dicen que puede ser que una delincuente se especialice, por decirlo de esa manera, en delitos contra la propiedad o que solamente pues sea de aquellos delincuentes de delitos sexuales, los violadores, o que sean delincuentes de delitos contra las personas, pero en cuanto al cercenamiento de la vida humana, homicidios, que pueden ser sicarios, homicidas y demás. Sí, efectivamente, pues hay patrones y rasgos y por estudios que muchas veces cuando ya son criminales en serie, por decirlo así, pues se especifican o puntualizan en un contexto, en un delito específico, sea por la rama contra las personas o por violencia física o delitos contra la patrimonial, ¿no? Sin embargo, pues tampoco es que eso sea la generalidad, ¿no? Hay sus excepciones y hay personas que cometen hechos delictivos dependiendo de las tipologías de la delincuencia una sola vez y no vuelven a cometer más hechos delictivos, porque efectivamente pues el sistema actuó, esa persona pues tomó conciencia de sus actos y lógicamente cuando salió nuevamente a la vida, al común de la sociedad, pues consideró que no debía hacerlo más y se regeneró, por decirlo así, volvió a encauzarse.
Y eso es, bueno, parte de los tratamientos en cuanto al sistema penitenciario, ¿no? Estos tratamientos pues van dirigidos a diferentes pues, sectores dependiendo de los hechos delictivos. Por lo menos aquí en Venezuela hay en la delincuencia juvenil. Tenemos un equipo multidisciplinario en las entidades de atención donde efectivamente ellos tratan de rescatar a los adolescentes y que cuando se inserten nuevamente a la sociedad, pues no vuelvan a cometer hechos delictivos. ¿Cuáles serían esos tratamientos? Por decir, que estudien, dentro de las entidades hay universidades, escuelas, bachillerato y demás, que hagan cursos, por decir panadería, de arcilla, de huerto, agricultura y demás. Los colocan en un estado de que estén ocupados efectivamente y que aprendan un arte. Aparte de que aprendan un arte, pues hay orientaciones psicológicas y psiquiátricas a ese adolescente y a través del trabajo social se busca también pues que haya una integración con la familia si la tiene y si no pues con el familiar más cercano para que pues él empiece pues a tener ese grado de empatía, ¿no? De arrepentimiento sobre lo que hizo y esos son tratamientos a los delincuentes, que también es parte de los temas que están allí dentro del programa y que efectivamente hay diferentes tipos de tratamiento para los diferentes tipos de delincuentes, que la mayoría de los tratamientos son generalizados, sí, también eso es verdad, porque pues dependiendo de la población y demás, pues hay tratamientos individualizados, que es toda la población recluida, pues bueno, va a estudiar, va a hacer deporte, va a hacer manualidades, dependiendo, y pues lógicamente esto también le compete mucho al delincuente que está recluido, que está privado de libertad, pues poderse incorporar y estar presto a disposición de esas, porque si es una persona que cometió un hecho delictivo, pero sin su centro de reclusión, ni siquiera, bueno, tiene familia que lo atienda y él ni siquiera está presto, está pendiente de las actividades que puede hacer dentro del recinto carcelario, pues lógicamente va a ser un poco más difícil ese proceso de terapias, ¿no? De tratamiento. Pero si la persona quiere rescatarse, y efectivamente dentro de cada centro de reclusión hay programas y lógicamente. Y los que no quieran ingresar a programas, bueno, independientemente de la religión, dentro de cada recinto carcelario hay una religión que se maneja. Muchas veces pues es la cristiana o la católica y demás. Y ellos tratan efectivamente a través de esas reflexiones internas por medio de la religión, tratar de cambiar un poco o de que esa persona sienta arrepentimiento. Y se logra muchas veces. Entonces, sí se puede, pero va a depender mucho pues también de ese criminal o de esa persona que cometió ese hecho delictivo. Suena a veces duro, sí, tratarlos de criminales y delincuentes, pero bueno, es una forma de categorización que efectivamente pues está establecido y lógicamente pues es la más idónea en ese momento porque cometió un hecho delictivo, ¿no? Sin embargo, pues se puede rescatar. No todas las personas que cometieron hechos delictivos pues las vamos a estigmatizar o las vamos a etiquetar por el resto de su vida. Así como Dios perdonó al mundo, a nosotros, y bueno, como que resurgimos, pues bueno, una persona también tiene el derecho de que efectivamente resurja y que cambie su vida y que se arrepienta de todo lo que hizo y que bueno, pueda actuar en la sociedad de buena manera. Que sí se puede, porque lo digo por experiencia propia, muchos adolescentes de los que yo traté cuando estaba como juez, pues efectivamente hoy en día son abogados, médicos, habiendo cometido hechos delictivos pues graves, pero ellos buscaron la forma de poder sanar sus heridas, de efectivamente, pues perdonarse de eso que hicieron y bueno, volver a encauzarse. Y esa es la idea y eso es lo que, bueno, no solamente busca el sistema de administración de justicia, ¿no? Yo pienso que debemos buscar nosotros como seres humanos eso. Y más pues los órganos de administración de seguridad del Estado y demás, los educadores, pues tratar de ayudarnos mutuamente, porque vivimos en un mismo mundo, en un mismo planeta Tierra, respiramos el mismo aire, o sea, estamos en una misma atmósfera, debemos ayudarnos, ¿ok? Claro, bajo parámetros de conciencia, también de cuidado y demás.
Esto es cuanto a los tratamientos delincuentes y pues esto varía también en cada país. No todos los tratamientos en cada país pues son iguales. Perú tendrá sus lineamientos, Ecuador, Estados Unidos. Hay pues cárceles pues que ya están súper desarrolladas como en Suiza, que efectivamente pues el nivel de delincuencia es tan bajo pues que prácticamente esas cárceles pues o sea, a pesar de que son privadas o algunas del Estado pues están no cerradas, sino que pues se mantienen allí como por si acaso, pero son cárceles, pues modelos y demás. Pero eso también pues depende de la cultura, de la situación de cada país y demás, pero el tratamiento como tal existe en todos los países. Que divergen algunas cosas es lógicamente por razones propias de cultura y contexto y demás, pero sí el tratamiento está en todos los recintos carcelarios, sea a nivel de delincuencia juvenil o a nivel de delincuencia de adultos. Y bueno, por último, pues hablamos un poquito de casos. El único que está conectado es Denis. Pero bueno, les dejo allí em, dos casos que, bueno, últimamente me han llamado mucho la situación, sí, como es, me han puesto a pensar, ¿no? Hace días, pues, se encontró a una persona que estaba, pues, ingresando al cementerio, em, restos del cadáver de su esposo y estaba picado y lo quería ingresar a la fosa. Bueno, yo los pongo a pensar, ¿eso es punible o no es punible? O sea, ella porque lo hizo, sería que lo mató, se murió el señor. Ella lo que dice que es que, bueno, que se murió, pero que pues, no tenía como dinero y que ella lo que hizo fue pues descuartizarlo y demás y lo ingresó. Hay otro tipo de casos donde una persona pues comete un hecho delictivo, o sea, que había sido, perdón, ultrajada durante mucho tiempo por parte de su esposo, había sido, pues sí, violentada y demás, y pues eso ya la tenía agotada, entristecida, más de 10 años llevando golpes y demás, y de repente decidió por cercenar la vida de su esposo, pero al cercenar la vida, en una de las noches, pues le dispara en su frente y se determina a través de la autopsia que este señor pues había muerto 2 horas antes producto de un paro respiratorio o un infarto. Ajá, ¿es punible esta situación? O sea, ella le disparó, pero ya estaba muerto. Pero ajá, la intención, y si no hubiese estado muerto, los pongo a pensar. Cuando que quieran, pues ustedes lo podemos socializar por WhatsApp o cuando van a hacer el video, pues pueden dejar una nota allí o solamente lo pueden dejar para su consumo si quieren y reflexionar sobre estos puntos. Así como hay este tipo de casos, bueno, hay otros casos como estos llamados delincuencias en serie, cuando por lo menos en Estados Unidos que pasa mucho, que hay ese tipo de pues matanza de población en un recinto académico, en un aula, a aquellos delincuentes que van dirigidos solamente a delitos sexuales y buscan víctimas pues especialmente vulnerables o niños y demás. Bueno, de todos estos tipos de casos, de aquellos que solamente se dedican a robar, por decir, vehículos o solamente a ultrajar casas, que ha sucedido, personas que efectivamente o son estafadores muy habilidosos, efectivamente, se han conocido casos a nivel mundial de ese tipo de fraudes y son personas que ustedes ven y no parecieran que efectivamente fueran o actuaran bajo la línea de la criminalidad. Esos son casos y bueno, eso es parte de la materia. Los invito a que igual, pues bueno, dentro de la plataforma hay libros donde habla de los diferentes casos que pueden existir, estos de los que ya relaté, y muchos más, muchos más. O sea que usted se puede quedar pues totalmente como que abismado, ¿no? De cómo el ser humano puede ser tan agresivo, tan violento y cómo puede perder pues su línea, ¿no? Su línea de conciencia, de amor, de actuar bajo los parámetros del bien. ¿Ok? Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta? Denis, que está conectado, ¿alguna pregunta, sugerencia, algo que me quiera decir, aportar? ¿Cómo está, doctora? Buen día. Buenos Buenas días. tardes. Buenas tardes. Sí, no, llamándome mucho la atención lo que son los comportamientos limítrofes, eh, que esto es que se ve continuamente en la comisión de delitos.
Por ejemplo, tiene bien entender acá como servidores policiales que uno prácticamente vive constantemente con los índices, perdón, con los índices de delincuencia, con situaciones que son netamente, tienen que ver con los denunciantes. Al momento de que se le hace las pruebas, ¿sí? Son valoradas médicamente, siempre se da a notar de que estos delincuentes están bajo el consumo de sustancias estupefacientes. Entonces, a mi buen entender, quiere decir de que la aplicación de estos comportamientos limítrofes son que los motivan para desarrollar un acto que dentro de tensiones de la forma más como ser humano no son capaces de hacerlas sanos, es decir, estando en un estado puro del ser humano, sino que tienen que consumir algún tipo de sustancia para conllevarle a cometer el delito. Sí, muchas veces sucede de esa manera, efectivamente, Denis. Con esa intención, pues se intoxican su cuerpo, porque eso es una intoxicación, sea por sustancias estupefacientes, llámese marihuana, cocaína, crack, cualquier tipo de droga, de las conocidas y hasta de las desconocidas, porque eso cada día sale una diferente. O el alcohol, que también es netamente un desinhibidor, ¿no? Si efectivamente usted y yo, que en un contexto familiar, nos podemos tomar, qué sé yo, una copa de vino, dentro del organismo de una vez sentimos ese estado como de, ay, tranquilidad, apaciguidad, como que hasta de alegría, y nos podemos tomar hasta otra, dos o tres, pero ya llega un momento en que usted sabe, yo no puedo tomar más. ¿Por qué? Porque, bueno, tengo un vehículo, tengo que salir a mi casa y demás, y pues bueno, ya me relajé, compartí y demás. Pero hay otras personas que aún sintiendo esa intoxicación, porque eso es una intoxicación en el cuerpo, siguen y siguen y siguen y pueden cometer un hecho delictivo. Con la intención de hacerlo, efectivamente, de que, bueno, ya que como tú dices, estando normal no lo haría, o ni siquiera con intención también puede ser, porque si no, producto de ese sentimiento, esa emoción de estar en alegría, en éxtasis, pues no se le innubila, ¿no? El pensamiento como que se le bloquea y pues bueno, dice, ay, no importa, tengo el vehículo ahí, pero yo sé manejar, yo soy tengo destreza en el manejo, pero hay circunstancias que no puede controlar. Estando manejando, puede ser que se le vaya el control, no tenga el control efectivamente de su vehículo, y arrolle a una persona o ocasiona otro accidente con otro vehículo. No tenía la intención, pero producto de culpa, porque ya iban los límites de la culpa y de la inobservancia y por imprudencia, pues generó un hecho delictivo que puede inclusive incidir en un homicidio culposo, en unas lesiones culposas. Ya se traspasa a la intencionalidad o vamos al dolo eventual cuando efectivamente esa persona sigue, sí, sigo tomando, no importa. Me monto en el carro, voy a o sea, a pesar de que se montó en el carro, porque hay personas conscientes, bueno, si están intoxicadas por el alcohol, voy manejando despacio, ¿no? O sea, porque no puedo estar con el control y bueno, trato de ir bajo la vía. No, esta persona se va pero a los límites, traspasa los límites de la velocidad. Aparte de eso, dice ahí, por este lado, llego más rápido a mi casa y sabe que es contravía. Y está consciente de que es contravía y que puede cometer un hecho delictivo y sin embargo sigue su actuar. Cuando ya hay un menosprecio por la vida, ya ahí traspasa los límites de la culpabilidad y ya se genera la eventualidad. Por eso es que esos comportamientos limítrofes, o sea, son líneas muy delgadas para verificar y son líneas inclusive muy subjetivas, ¿no? Porque a nivel neurológico, para efectivamente poder comprobar intencionalidad, culpabilidad, lo hizo con intención porque quería hacerlo y si no se hubiese intoxicado, no hubiese cometido ese hecho delictivo, por decir, si asesinó a una persona ahí sí con un cuchillo o con un arma, o
fue por culpabilidad. Entonces ahí entra el campo del derecho procesal penal, los medios probatorios, estudios inclusive neurológicos y a nivel psicológico y psiquiátrico para verificar la subjetividad y la emoción de esa persona en el momento de cometer ese hecho delictivo. Yo digo que, bueno, la finalidad del proceso es la búsqueda de la verdad, ¿no? Y eso no, opera aquí, opera en Pekín, en todas partes del mundo. Es la finalidad del proceso, la búsqueda de la verdad. Y siempre bajo ese parámetro de la búsqueda de la verdad sale a relucir. Puede ser que a veces hayan manipulaciones, sí, de medios probatorios. Pero bueno, algo que yo tengo visto es que si en el momento de el proceso penal, a pesar de que la persona tuvo la intencionalidad, lo mató y demás, pero no se pudo comprobar, bueno, está la ley divina. Entonces, pero es delicado. Es delicado porque, como te digo, ahí opera niveles de subjetividad inclusive y y opera pues los medios probatorios y el grado de pericia tanto del fiscal del Ministerio Público como de la defensa y sobre todo, Denis, de los funcionarios actuantes, de ustedes, tanto de los que elaboraron el acta policial, que es fundamental, el acta donde describe la forma de aprehensión, más todos los recaudos posteriores al acto policial. ¿Cuáles serían? La denuncia, bueno, si hiciste denuncia, las entrevistas, los tipos de experticias que se hicieron, si en ese momento se evaluó, se le hizo una prueba toxicológica, si se le hizo el raspado de dedos, de orina, verificar qué grado de alcohol tenía o qué grado de sustancias estupefacientes. Bueno, todas esas experticias que en el momento de la aprehensión deben de una vez, aunque sea, accionarse y ordenarse, porque si no, pues el proceso penal se cae. Y sobre todo, bueno, las entrevistas, que es muy importante, los testigos, las víctimas, los que estén alrededor, para que el proceso penal efectivamente, pues, surja y se establezca la verdad, que ese es el fin del proceso en todo caso. Pero sí tienes toda la razón, Denise. ¿Algo más que me quieras aportar? No, doctora, no, eso fue lo que más me llamó la atención porque, bueno, actualmente se está notando esto, la Ok, comisión de delitos con la ingesta de algún tipo de sustancia para poder cometer el acto delictivo. ok, claro. ¿Y para ustedes eso ya es atenuante o es agravante? Obviamente agravante, es un agravante. Ok, está bien, Denny. Pues sí, Denny, bueno, eso es lo que se busca y como te dije, tratar de hacer las cosas de buena manera para poder, pues, establecer la verdad de los hechos de la manera más idónea, ¿no? Y pues que prevalezca la justicia y que si efectivamente pues hay víctimas, pues, o familiares de la víctima, si es un homicidio, pues queden debidamente resarcidas, ¿ok? Bueno, esta ya es la penúltima clase. La próxima clase vamos a ver lo que es violencia de género, los maltratadores y hacer un repaso como siempre de las clases anteriores y bueno, ya no, el 5 de febrero culminamos, pero el 5 de febrero pues no hay clase. La última clase pues es la del sábado siguiente que es 29 creo. Y ya con eso cerraríamos las clases virtuales y ya pues esta semana te sigo corrigiendo el resto de actividades. ¿Ok? Bueno, Denis, un placer haber conversado contigo. Cuídate mucho y estamos en contacto. Cualquier cosa, pues, te puedes comunicar conmigo al WhatsApp si tienes alguna duda o alguna sugerencia o alguna novedad, algo que me quieras compartir. ¿Ok? Muchas gracias, doctora, que tenga un excelente día. Igualmente, que esté muy bien. Chao.